Si bien habían artistas en la categoría del Art Toys, todavía eran muy pocos y los temas que nosotros tocamos todavía no habían sido tocados. Éramos diseñadores que sabíamos crear, no éramos diseñadores que sabíamos gerenciar, administrar o lo que sea, ¿no? Toda la parte administrativa de nuestra empresa era un caos y hace poco nos enteramos que nos habían plagiado. Una empresa que está relativamente cerca a nosotros también. Hay infinidad de diseñadores, escritores, artistas que hacen cosas alucinantes. Copiar cae sin sentido, ¿no? Hoy tenemos una entrevista muy creativa, vamos a hablar sobre diseño, sobre cultura. Estamos aquí con Gonzalo Espinosa, cofundador de Origen Peregrino. Vamos a hablar sobre sus inicios, cómo es que llegó a la idea de vender, gracias al storytelling, algo que no es una necesidad. Y también vamos a abordar el tema de cómo afrontar una crisis en tu emprendimiento. Y vamos a aprender también a hacer de tu creatividad un negocio. Hola, ¿cómo Hola están? chicos, yo soy Guillermo Y yo soy Angie. y estamos en Escuchamos. No juzgamos. Bueno, vamos a hablar de nuestro fin de semana. Este fin de semana nos fuimos al evento de... Selvámonos. Y la verdad que esto va a ser cherry para Selvámonos porque estuvo 10 de 10. Era la 10 de primera 10. vez que yo iba a uno de esos eventos y la verdad que la pasé increíble. Se sintió la selva. No, de verdad que estuvo chévere. Y Sí. los cantantes también, o sea, era como que cada concierto y cantaban bastantes canciones. Sí, sí, o sea, el show era como que de 1 hora, así, y había cantantes de todo, o sea, desde artistas peruanos hasta artistas extranjeros. De Argentina. De De Argentina vinieron bastantes grupos. Conocimos gente que no los conocíamos, y, o sea, música que no había escuchado antes y De que verdad, yo de verdad nunca, muy chévere. la verdad es que no había escuchado a ningún artista. Y Pero yo estaba ahí. y mandándole todos los cantantes antes. Pero no, sí estuvo muy chévere, sobre estuvo todo bien. el show de Conociendo Rusia. Ah, sí, estuvo buenísimo. Y La también me gustó, o sea, cómo estaba o sea, ambientado. Claro, había Había una rueda de una la rueda. fortuna, Ujú. que la entrada costaba 5 soles. Muy barato. Muy De barato, verdad. pero la verdad que- Parecía como Era un mini Coachella. Ajá, mini. Era un mini Coachella, sí, porque no llegaba ni un cuarto de lo que se no, mentira. Esto es incómodo. Pero sí, o sea, estuvo muy chévere. Les recomiendo ir a la A la siguiente próxima edición. O si no se La pueden ir siguiente también parada a en la Oxapampa. Oxapampa. Sí. O sea, es que en realidad el festival es de Oxapampa, pero este año lo hicieron como que acá, en Lima, para hacer como la primera antesala de lo que va a ser Oxapampa. En Oxapampa va a ser el doble de bueno lo que estuvo Sí, ahorita. la verdad que sí. Y muy colorido, todo. Habían bastantes cositas, bastante comida. Habían bastantes como que puestitos en los que tú podías como que acercarte y no sé, te podían hacer cualquier cosita ahí. Como que allí no me estaba en activaciones. No me acordaba de la palabra. Eran las Cualquier activaciones. cosita. Luego también estaba Converse, Latam, que te hacía unos tatuajes bien chéveres. Así, me tatuaron de Latam acá y, Que me duró y un día. una taricaya acá nomás, así chiquitita. Y Latam en todo el brazo. Pero bueno. Pero era gratis. Era gratis. Sí, se acercaron nomás. Nosotros ni. Nos dijeron, ya te tatuamos y Y ya, tatuadazos. Bueno. Pero bueno, estuvo muy chévere, chicos. Hay que valorar mucho el arte. Y Sí. hablando de arte, hoy tenemos un invitado que está relacionado con el arte, que nos habla de cómo fusionar el arte peruano, o sea, el arte con la peruanidad, con la cultura peruana. Él es Gonzalo Espinosa, cofundador de Origen Peregrino, que tenemos hoy el honor de tener aquí. Un aplauso. Hola Gonzalo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No hay de qué. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Yo quisiera saber cuál es el origen de Origen Peregrino. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Origen Peregrino, bueno, y tiene 10 años ya, entonces ya ha pasado un buen tiempito desde que empezamos a hacer esto. Nosotros, los diseñadores que somos amigos de la universidad, ¿no? Teníamos ya un poco tiempo trabajando con clientes, con empresas y teníamos ganas de hacer algo propio. Nos juntamos, Diego, que es mi socio actual, hacía personalizaciones de Lego como figuras de la Diablada, ¿no? O del Danzante de Tijeras. Cogimos esa expertise, ¿no? de hacer juguetes.
Conocíamos ya unos artesanos, un grupo de artesanos, cogimos esa expertise. Nosotros somos entre diseñadores gráficos e industriales, entonces había esta mezcla de marca con producto, ¿no? Entonces fue una mezcla de muchas cosas con estas ganas de hacer algo. Nos juntamos a hacer algo y poco a poco fue evolucionando en esta idea de crear un personaje, crearle una historia, que esta historia sea la de un viajero que va yendo por todo el Perú y poco a poco ir aprendiendo cómo fabricar, cómo entrar en esta categoría en la cual estamos nosotros, que son Art Toys, ¿no? Y ustedes se lanzaron con todo, o sea, al inicio. Sí, o sea, cada vez no fue, o sea, ya éramos, digamos que, independientes porque teníamos un estudio de diseño, ¿no? Diego sí trabajaba para una empresa grande en su momento. Entonces, no teníamos mucho más que perder, ¿no? Claro. Pero sí, nos fuimos con todo, nos fuimos tan con todo, con toda la inconsciencia del mundo que de pronto dejamos de hacer lo que nos daba dinero para dedicarnos a esto que nos gustaba un montón y que nos empezaba a generar un montón de reconocimiento, ¿no? Sí, pues sí, supongo que al inicio también fue como que difícil la adquisición de clientes. Porque como que de un estudio en donde hacían otra cosa, hacer lo que hacen ahorita. Sí, o sea, el mundo del arte es completamente distinto digamos, al mundo del diseño como tal, o más corporativo, publicitario. Entonces, teníamos que pagar ese derecho de piso de saber qué puertas tocar, dónde entrar, que la gente te conozca, saber cómo exponer. O sea, había muchas cosas que no sabíamos que fueron poco a poco, ¿no? Y, o sea, háblanos un poquito sobre cómo es este personaje principal de los Art Toys. ¿De qué trata? Porque he visto como que varias colecciones. Sí. Tenemos un personaje principal que se llama Tama. Tama es un tamalito que va viajando por el Perú en tiempo y lugares, ¿no? Vive enamorado de todo lo que ve, entonces se viste como todas las cosas que va descubriendo y rinde un tributo a la cultura peruana, ¿no? Los temas que tocamos van desde la gastronomía, las fiestas, las culturas precolombinas, las tradiciones, ¿no? Entonces, a través del personaje como tal, como Art Toy, o las ilustraciones, es que hacemos todos estos desarrollos. Y es chévere porque, o sea, no tiene rostro, ¿no? Salvo tiene la nariz. Entonces, en esta forma neutra que tiene, hemos podido encontrarle su propia voz y su propia personalidad. Y ha sido súper bien recibido. Claro, puede ser cualquier persona. ¿Te imaginas a un Tama edición Piura? Con su fuente de ceviche y su bolsita. Su fuente de arroz. Y vestido de chalán. Claro, con su caballito ahí. Sería icónico, de verdad. ¿Cuál fue este primer personaje? ¿O ustedes empezaron con Tama o crearon otro personaje? No, empezamos con Tama, ¿no? El personaje como tal ha ido variando poco a nivel físico, ¿no? Pero hicimos dos primeras versiones. Hicimos uno inspirado en los retablos de Ayacucho y hicimos un chalán de la marinera, ¿no? Ah, sí, hicieron el chalán. Pero era Chiclayo, ¿verdad? Sí. Entonces, Tama norteño. Es un Tama norteño. Claro. Sí. Entonces estaba súper chévere porque su primer accesorio era un poncho, ¿no? Claro. Entonces, esas dos piezas, que les tenemos un montón de cariño, nos abrieron un montón de puertas, ¿no? Porque si bien habían artistas en la categoría del Art Toys, todavía eran muy pocos y los temas que nosotros tocamos todavía no habían sido tocados. Claro, y en algún momento cuando ustedes estuvieron en todo este tema del desarrollo, cuando vieron que se les abrieron todas estas puertas, después de eso hubo algún momento en el que pensaron, ¿qué estamos haciendo? O algún tipo de miedo. Hasta ahorita, sí. Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil emprender en el arte, es bien difícil emprender sin conocimientos de emprendimiento, ¿no? Nosotros somos diseñadores, ya ahora tenemos más conocimientos, ¿no? Pero éramos diseñadores que sabíamos crear, no éramos diseñadores que sabíamos gerenciar, administrar o lo que sea, ¿no? Sabíamos crear productos, producir productos y ahí se acababa, ¿no? Entonces toda la parte administrativa de nuestra empresa era un caos, o sea, casi como que quebrábamos casi cada 6 meses, ¿no? Y a puro terco y saber o creer que lo que estábamos haciendo tenía algo interesante que aportar, era que buscábamos la forma de que siga funcionando, ¿no? Entonces, sí, muchas veces era
qué estábamos haciendo, ¿no? Porque los años pasaban y había mucho reconocimiento, pero poco dinero, ¿no? Claro. Tocamos muchas puertas para recibir asesorías, consejos de gente que ya estaba mucho más avanzada que nosotros en términos de la empresa y escuchamos todos los consejos posibles para hacer de nuestra creación un modelo de negocio. ¿Y cuáles crees tú que han sido como que los principales problemas o inquietudes que tuvieron en este caso en el emprendimiento artístico? Inquietudes de saber cómo funcionan, ¿no? O sea, saber cómo puedes vender un producto que no sirve para nada, salvo que para estar ahí, la ¿no? decoración y sí, todo. nos dimos cuenta de que sin historia no hay nada, ¿no? Claro. Y había que contar esta historia muchas veces, había que contar esta historia a mucha gente para que esta historia vaya calando, ¿no? Sí, claro. Saber también de que los contactos hacen muchísimo, la comunidad hace muchísimo, ¿no? Y tuvimos que empezar a trabajar también en ese lado de la comunidad para que lo que hagamos se siga entendiendo y pueda empezar a generar una categoría de mercado. Wow, Qué chévere. qué interesante eso que dices de cómo vender un producto que no es una necesidad, ¿no? Sí. Cómo, o sea, es bastante de storytelling eso, Sí, pero... es bastante, o sea, es como que está repitiendo y repitiendo lo mismo. Claro. A cada cliente que llegaba, o sea, A todos lados. A todos ¿no? lados, Sí. a Claro. los que iban ustedes. Para encontrar socios, para encontrar gente que te dé Explicarles todo. capital, me imagino. ¿Cómo hicieron para ustedes generar capital para costear colecciones, para costear... O sea, trabajábamos, ¿no? O sea, Al inicio nuestro como día, que claro, trabajaban. compartíamos esta chamba de tener clientes y jalábamos todo lo que había ahí para acá, ¿no? Para las exposiciones conseguíamos auspiciadores, ¿no? Ujú. Y poco a poco Origen Peregrino fue generando su propio dinero, ¿no? Pero sí fueron unos buenos años en los cuales jalábamos de donde teníamos, nos prestábamos de nuestras familias, nos sacábamos nuestros ahorros, ¿no? Y era como jalar todo para este lado, ¿no? Claro, eso es bastante del emprendedor peruano que busca reinvertir. Sí. Al principio todo es reinversión. Yo recuerdo cuando empezó la empresa de mi papá. Yo me pensé que acuerdo- ibas a hablar de tu emprendimiento. No, cuando empezó la empresa de mi papá me acuerdo que todo era reinversión, reinversión, reinversión. Y yo le decía, ¿y en qué momento vas a ganar? Porque estoy Es ya... que sí, hay veces y veces, de verdad. Yo también, Sí. es como que cuando hago esto de las libretas invierto y luego veo, ¿y la ganancia? Y ¿Dónde es está? que lo vuelves a reinvertir. Sí, Pues, se porque vuelve a reinvertir. luego si te lo gastas, porque también hay mucho emprendedor que es loco, ¿no? Que invierte en una cosa y ya ve ganancia Y ya se gasta y el se lo dinero. gasta y ya no tiene para reinvertir, ¿no? Ese es el inversionista, el emprendedor loco, agitado, que no... Sí. no- Es que hay muy poca educación Sí. de gente que conoce que tiene un talento, digamos, para cualquier tipo de desarrollo. Hay muy poco conocimiento sobre emprendimiento Exacto. o conocimiento empresarial, ¿no? O conocimiento de costos, súper básico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ingreso y utilidad? Ujú. ¿No? Uno cree que todo lo que ingresa es plata que ganas, pero Pero no. sí, pero no, sobre todo cuando tienes costos hundidos, ¿no? Entonces, es súper importante tener un Excel donde todos sus costos estén ordenados. Exacto. Claro, Ujú. ¿ustedes cómo llegaron a establecer todo esto? ¿Cómo es que se estabilizaron? ¿De repente llevaron algún curso? ¿O de repente fue alguna persona que ustedes conocían que les ayudó con todo esto? Porque también hay personas que te ayudan y te desestabilizan. Entonces, ¿cómo Sí. fue? Fue una mezcla de todo, ¿no? Pero sí hubo un punto de quiebre. O sea, hubo un momento en el 2019, justo antes de la pandemia, en la cual ya económicamente la empresa no iba para ningún lado, ¿no? Y decidimos separarnos. Decidimos separar los 4 socios originales, nos decidimos separar y dijimos, bueno, ya, hasta aquí nomás. Estábamos hasta aquí de deudas y era terrible, no había de dónde más sacarlo, ¿no? Ujú. Los que nos quedamos, que fueron Diego, mi socio actual, y yo, decidimos empezar a ordenar todo de a poquitos, ¿no? Redujimos la empresa lo más posible, que hasta ese momento éramos como 7 personas y teníamos un estudio y taller, ¿no? O sea, era demasiado grande para lo que generaba, ¿no? Lo redujimos todo, cogimos un cuarto de mi depa
Y ahí empezamos a ordenar, buscar videos, consejos, formas de empezar a hacer costos, formas de producir más eficientes también, ¿no? Entonces fueron como 2 años de ordenar, hasta que esto empezó a, en vez de restar, sumar, ¿no? Claro, Claro. de nuevo, fue un momento Sí. de stop. Exacto, Y de súper nuevo. necesario, ¿no? Claro. Y a la par de ir ordenando, ir encontrando el modelo de negocio, ¿no? Claro. Que también son Claro. cosas distintas, ¿no? Claro, siempre es importante para todos los emprendedores que nos ven. No hay por qué sentirse mal si es que uno tiene que hacer un stop y tiene que parar a pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y O para dónde quiero que vaya este claro, negocio. y buscar hacia dónde, cuál es mi dirección, cuál es mi visión, qué es lo que quiero para mi negocio, porque si no, si sigues sobre algo que está yendo mal, vas a terminar envuelto en esa... O sea, te vas a en estancar esa ahí ola, sí. y va a ser como que un problema luego a futuro. Claro, porque si ustedes hubieran seguido juntos, los 4, o sea, en el mismo sitio, de repente no hubieran crecido tanto como es ahora, ¿no? Es claro, hasta el momento estábamos relativamente cómodos porque había cierto reconocimiento y bueno, cubríamos ciertos costos, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entonces sí no había mayor visión de hacia dónde ir ni cómo llegar, ¿no? Y o sea, una preguntita ahí. ¿Qué dijeron los otros 2 socios? Mira, éramos amigos de todo el tiempo, ¿no? Ujú, Y sí nos peleamos en un inicio, no Claro, como, como si- no como como- no como una super mecha, como en todos pero nos lados. dejamos de hablar Ujú. un buen tiempo. Ujú. Pero estamos en el mismo rubro, les va súper bien. A nosotros nos encanta lo que ellos hacen y a ellos también les gusta lo que nos hacen. Y el cariño primó al final, ¿no? Claro. Entonces ahora Exacto. somos amigos de nuevo. No, nos llevamos súper bien. Colaboramos en algunas Mira. chambas también, ¿no? Entonces es una nueva etapa mucho más linda, ¿no? Entonces todo perfecto. Sí, con los- sí, sí, con los todo socios. perfecto. Claro. Todo bien, todo bien. Hablando ahora como que de los personajes, o sea, ¿en qué se inspiran como que en la estética y en la narrativa que ustedes le dan a los personajes? Ajá, a nosotros nos encantan las culturas precolombinas y las danzas típicas, o sea, así como que nos Ajá. encantan. Desde el punto de vista de diseño, los colores, las formas, las representaciones, ¿no? La síntesis, todo eso nos llena el ojo y las historias que hay detrás. O sea, recuerdo que una vez fuimos al Mali y había una exposición que era sobre la cultura moche. Y una sala en específico que hablaba del el viaje de Yapaek. Y el viaje de Yapaek es la de un héroe que viene a rescatar el sol porque lo ha secuestrado la Vía Láctea. O sea, es una película de Marvel increíble, ya, con monstruos y enemigos y ayudantes y guerras, todo. Entonces dijimos, o sea, porque esto no está en ningún lado, ¿no? O sea, seguramente nos lo han enseñado en el colegio y todo el mundo se quedó dormido, ¿no? Porque está enseñado desde el guaco, polícromo y que no sé qué cosa y ya te dormiste, ¿no? Entonces, pero la historia que estaba ahí estaba súper chévere, los dibujos sacados de los guacos con los trajes, o sea, todo era demasiado paja, ¿no? Entonces, eso nos llama mucho la atención, pero hay que saber investigarlo para reinterpretarlo y que realmente sea un símbolo de orgullo. Sí. Claro, sí me imagino, porque, o sea, me imagino el proceso creativo de convertir toda esta historia, todos estos personajes Complicado. en uno solo. Sí. Hacíamos colecciones completas en las cuales, no sé, de 50 personajes los reducíamos a 6, 7. Ah, No, sí. ahora cogemos temas muy específicos de hacer, por decir, el degollador de la boca de la luna, solamente el degollador de la boca de la luna, ¿no? O Manco Cápac, todos los incas, solamente Manco Cápac, ¿no? Ujú. Para coger cosas mucho más representativas. Sí. Claro, ¿y cómo es, o sea, si nos puedes contar un poquito de cómo es este proceso para realizar sus colecciones, ¿no? Ujú. Desde que empiezan, desde la gestación de la idea hasta el producto final. Claro. Hay 2 partes, una más estratégica y una más creativa. En la parte estratégica nos sentamos, Diego y yo, a decir qué categoría de producto vamos a hacer, ¿no? Pero tenemos unas 6 categorías de productos. Primero definimos la categoría. Esa categoría tiene ciertas características de producción. Es decir, no podemos escaparnos de eso, si no ya no sería
ese nivel de producto o precio, ¿no? Luego que hemos definido eso, ya pasamos a la parte creativa, definimos los temas que vamos a trabajar, elegimos específicamente qué vamos a hacer y empieza un ida y vuelta de desarrollo entre él y yo, porque no es como que sea solamente yo o solamente él, sino ya con el tiempo que tenemos juntos, es un trabajo en conjunto de bocetos 2D, bocetos digitales, bocetos 3D, prototipos, de los prototipos ya la producción en los talleres con los que trabajamos y finalmente una pieza ensamblada, ¿no? Entonces todo ese proceso puede durar entre 2 a 3 meses para hacer una pieza nueva, ¿no? Wow, es un montón de trabajo. Es bastante trabajo, es bastante, es bien complicado. De estar rompiéndote la cabeza, pensando en los detalles. Sí, o sea, igual ya con el tiempo que venimos trabajando juntos es mucho más sencillo ese trabajo en equipo y ya hay un estilo definido, ¿no? Entonces, el inicio sí nos tomaba mucho más tiempo, ¿no? Claro, es que también es importante definir y aprender a elegir bien a tu socio, porque si tú no te entiendes con tu socio, no, o sea, la empresa difícilmente llega más allá. Sí, es complicado. Claro, tiene que haber como que un match. Imagínate si vives peleando con tu socio, no va. O en todo caso de que tu socio como que no aporte en nada también. Ah, también. Pero no le digas, ¿no? O sea, cuando vea esto que se entere. Te queremos, bueno. Diego, ¿no? Diego, sí. Diego. Y un corazón coreano. Amigo, felicidades, que pases un día maravilloso, coño, maravilloso. Además de todo esto que nos cuentas de lo difícil que ha sido educar básicamente a tu público, de mostrar y todo esto, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido o que han tenido ustedes como socios al crear estos Art Toys en Perú? Mantenerse, ¿no? O sea, es como cuando entras a la universidad y crees que el examen de admisión es lo más difícil y terminar es lo más difícil y de ahí terminas y te das cuenta que ser adulto es lo más difícil, ¿no? Es algo por ahí, ¿no? Buscar trabajo. Sí. Este es nuestro 10º año o 11º año, digamos, haciendo esto. Ha sido bien complicado pararse cada vez y crecer cada vez, ¿no? Porque también pudimos habernos mantenido en cierto nivel, ¿no? Pero siempre hemos tenido los objetivos súper claros, las ganas intactas, ¿no? Pero hay momentos en los cuales flaqueas, ¿no? Entonces, levantarnos y volverlo a hacer, y volverlo a hacer, y volver a aprender, y aprender más, y seguir ha sido lo difícil. Claro, es que también está esto en el emprendedor de que mientras más creces, mientras más facturas, mientras más te reconocen, hay más chamba, hay más retos, es más difícil mantener una empresa porque ya no es una persona, ya no eres tú el que hace todo, sino tienes que ver producciones, tienes que ver pérdidas también, me imagino. Sí. ¿Han tenido algún tipo de pérdida grande, por ejemplo? No la recuerdo con exactitud, pero tengo una muy anecdótica, ¿no? Teníamos por entregar unas 30 piezas para un cliente bien importante. A mí se me rompió una. No. O sea, son producciones importantes para el tipo de piezas que son, ¿no? Pero chicas para hacer exactamente la cantidad que necesitas, ¿no? Entonces eran 30 piezas. Teníamos que entregarlas, digamos, a las 11 de la mañana, entonces eran las 9 de la mañana, estábamos encajando todo, subiendo del primer piso al segundo piso, ¿no? Y me distraje, cogí una caja y me distraje y vi como la caja cayó en cámara lenta por las escaleras. Ay, no te creo. Y llegó a la mitad de las escaleras y estaba todo bien, la caja estaba cerrada y de pronto se abrió y ¡pum! Se rompió. Y ¡No! Entonces es llamar al cliente y decirle que pasó algo y que te dé un día más o 2 días más, ¿no? Felizmente no era para una premiación donde es ese día, ¿no? Era para un evento distinto. Entonces nos pudo dar un par de días de ¿cómo se llama? Eso te salió. Sí. ¡Wow! Pero sí, son cosas que pasan, ¿no? O sea, como dices de que las producciones que hacen son como que, o sea, mandan específicas. Depende, ¿no? O sea, hay producciones mucho más grandes donde si hacemos demasías y en otras donde hay
exactamente la cantidad que se necesita porque ya se hicieron muchas pruebas, ¿no? Ok. Y justo esa fue exacta la cantidad. Justamente esa fue exacta, sí. Ay, qué piña. Sí. ¿Y cómo es que logran ustedes mantenerse, digámoslo, auténticos frente a hacer como que lo clásico o lo que todo el mundo hace, ¿no? Porque siempre está esta tentación de, puede ser más fácil por acá. Sí nos ha pasado así una mezcla, o sea, durante mucho tiempo quisimos hacer cosas mucho más rebuscadas y alejarnos de lo más comercial. Pero también es un modelo de negocio, ¿no? Y tienes que encontrar la forma de tocar temas comerciales. Y durante mucho tiempo nos rehusamos, por decir, a hacer toritos de Pucará. Porque ya sentíamos de que había sido muy tocado el tema. Son lindos los toritos de Pucará, pero no teníamos nada que aportar. Hasta que dijimos, bueno, ¿por qué hay tantos toritos de Pucará? Debe ser porque se siguen comprando, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer nuestros toritos de Pucará, ¿no? Y encontramos la forma dentro de nuestro proceso de hacer algo distinto, de realmente hacer un aporte, encontrar un hueco dentro de lo que ya había, de que se sienta auténtico y respetuoso al original, pero que tenga de nuestro sello, ¿no? Entonces el año pasado sacamos nuestra colección de toritos de Pucará, ha funcionado súper bien, es súper querida, es súper distinta también, ¿no? Sí, he visto y mezcla lo kawaii con lo de los toritos de Pucará, entonces ya, chévere, ¿no? Sí, se ven bien lindos, sí los he visto, están como más tiernitos. Sí, yo tengo en mi casa 4 toritos de Pucará. ¿De los nuestros? No. Todavía no. Todavía la competencia. Claro. Sí. Pero sí. ¿Y qué consejo le darían como que a alguien que quiere emprender y desde la parte como que artística en este mercado prácticamente que tenemos en el mercado peruano? Actualmente. Yo creo que es bien importante antes de emprender desde lo creativo de haber pasado por experiencias que te enseñen antes de lanzarte solo, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a haber pasado por empresas grandes donde te enseñan no solamente el procesos creativos, sino también procesos administrativos, tener ahorros, ¿no? Es básico, sí, lo más importante. Ahorren. Y conocer a esa persona, ese grupo de personas que sepa vender, ¿no? Porque es bien importante acompañar a tu talento de un lado comercial, ¿no? Claro. Para que tú puedas dedicarte realmente a crear. Entonces, antes de emprender es importante hacer esa primera exploración, tener esa experiencia para que tu proceso de emprendimiento tenga mayores posibilidades de éxito. ¿Y actualmente cuántos son como que en su equipo? Nuestro equipo somos Diego y yo, que somos los socios, ¿no? Tenemos un apoyo en el taller. Ahorita estamos contratando un ilustrador más. Está el contador, el administrador y ya, ¿no? O sea, somos un equipo chiquito y ya lo sabemos manejar así, todo lo demás en proveedores. ¿Y las redes sociales ustedes son los que manejan? Sí, nos toma un buen tiempo hacer las redes sociales, pero ya le hemos encontrado como que el truquito para hacerlo y que sea parte importante de nuestro trabajo, ¿no? Claro, sí. Hay que, o sea, eso también es otra parte del emprendedor, ¿no? Que tiene que aprender a hacer prácticamente todo y luego ya poquito a poquito empezar a ir contratando. Como que derivando las cositas ya que tiene para que no se sobrecargue. Sí, y al inicio como a todos nos molestaban las redes sociales, ¿no? Porque decías, no, porque si yo quiero crear nada más, ¿no? ¿Por qué tengo que estar frente a una cámara haciendo X cantidad de cosas, ¿no? Pero luego te das cuenta que las personas que te siguen quieren verte. Quieren saberlo de tu boca, lo que estás ofreciendo, ¿no? La gente se relaciona mucho con los que están detrás. Sí, claro. Con todo lo que está detrás. Y con toda su comunidad, o sea, a partir de todo esto que pasó con el plagio y eso, han recibido, me comentas, mucho apoyo, pero ¿ha habido alguna vez algún mensaje o algún comentario que les han hecho negativo o como que tirándolos abajo, tal vez? O sea, siempre hay haters. Los haters. Los haters ayudan a activar ¿cómo se ve el algoritmo? Así que los recibimos con mucho cariño. Esta vez, en este caso en específico, hemos recibido haters bolivianos que no sabemos por qué odian tanto a los peruanos los bolivianos. De verdad. Sí, al parecer nosotros somos los chilenos en la relación, ¿no? Y tienen una posición de que les robamos todo a los bolivianos, ¿no? ¿Qué? Sí. Seguro
por las por las piezas que danzas, sacaba. claro, por esas ya. cosas, Claro. ¿no? Y es como que, bueno, ya, Ay. luego de eso, básicamente, ¿no? Lo demás ya lo tenemos bien interiorizado, ya no nos afecta. Claro. Sí, O sea que los bolivianos piensan que somos chilenos. somos No, chilenos. es que nos robamos Mira todo. qué irónico, ¿ah? Porque en realidad nosotros los defendimos a ellos y por eso estábamos peleados con Chile. Pero nos dejaron solos, ¿ah? Ojo. Pero bueno, es igual que con Ecuador. También. Ecuador piensa que somos nosotros sus enemigos, pero nosotros, oh, ecuatorianos, ah. Corazón. Pero en Ecuador nos odian. ¿Qué es lo más bonito que ustedes como que, o sea, que han recibido de su comunidad? Bueno, en este caso nos estaba comentando que los han apoyado bastante en el tema del plagio, pero ¿qué otras como que acciones? El han año hecho? pasado tuvimos, bueno, desde el año antepasado y principios del año pasado, ¿no? Tuvimos un momento muy duro con la familia de Diego, en los cuales abrimos nuestras puertas y extendimos la mano para ver qué apoyo recibíamos con respecto a eso y recibimos muchísimo apoyo, impensable, o sea, impensable, ¿no? Necesitábamos apoyo por un tema de salud para su familia y lo recibimos desde lugares que no nos imaginábamos, gente cercana y gente que simplemente no conocíamos, simplemente por el hecho de abrir, o sea, ser honestos, Claro. y por un lado, y por otro lado, por el hecho de ser nosotros, ¿no? O sea, y eso estuvo increíble, saber de que tienes gente que está ahí para ti, ¿no? Tienes todo el apoyo de ellos. Ajá. Qué chévere la comunidad que han estado formando. Sí, una comunidad muy bonita. Muy Sí, linda. sí, bien bonita porque ya, o sea, les encantan los personajes, los entienden. Cuando escuchamos hace mucho tiempo, la primera persona que entendió la historia que queríamos contar fue como, wow, por fin ya alguien, hubo uno, ¿no? Y ya ahora simplemente van creciendo en cantidad, ¿no? Entonces está bacán. Ay, qué lindo. Qué lindo. Mira, ahorita vamos a hacer ya, para ir cerrando un poquito la entrevista, vamos a hacer una dinámica. Ya. La dinámica trata de vamos a decirte, Guillermo y yo, por ejemplo, si podrías hacer un art toy de algún personaje famoso y en cuánto lo pondrías o si lo peronizarías o algo así muy, Qué random. muy escueto. Ok, totalmente. ¿Ya? Ya, yo, si yo mandaría a hacer un art toy, yo lo mandaría a hacer de Harry Styles. Ay, Dios, ya sabía. Ya lo tenía aquí en la mente. Ya, ¿cómo lo ¿Cómo? Ya. Uf, ya. Creo que Harry Styles es muy colorido en su vestimenta, ¿no? Entonces estaría chévere, creo que utilizar ciertos patrones que hay en textiles peruanos, y hacerlo con metalizados y cosas, estaría súper bueno. Claro. Aparte que utiliza como unos trajes bien amplios, Sí. ¿no? Sí, se podría hacer algo Aesthetics. mezclado con danzas típicas bien chévere. Ah, Claro. sí. Siempre podría usa, ser. siempre usa esos que son parecidos a los de Juan Gabriel. Siempre lo comparan. ¿A los Ah, sí. palazos? Sí, siempre ya. usa mucho Sí, como eso. campanados, creo. Como Sí. campanados. Ajá. ¿Tú de quién harías? Artista famoso O peruano también. o peruano. O peruano que no es tan famoso. A ver, uno mío. Uno tuyo. Y yo no soy famoso ni nada. Bueno, pero es piurano, ¿no? Bueno, sí, soy pirano. Un chifle. ¿Qué tanto es cierto que de esta historia que a los piuranos les gusta mucho tomar? Un poquito. Sin comentarios. Sí, acá Oh, me con su Harry, con su poto, pues, ¿no? Ah, Con su sí, chicha, la obvio, chicha. sí, obvio. Aquí me Ajá. pasó que me decían que en Piura tomaban hasta los domingos. Y yo pregunté, ¿pero acá no toman los domingos? No, porque hay que trabajar el día siguiente. Allá con todo, de verdad. Claro. Hace poco estuve en Chiclayo, todavía no conozco Piura. Y es muy distinta la comida a otras partes, ¿no? O sea, es muy rica la comida, muy limpia. La de Chiclayo. La de Chiclayo, ¿no? Sí, Que imagino que está más cercana a la comida piurana que la que hay Sí. acá en Lima. Pues, ¿no? Nuestro productor es de Chiclayo. El que está ahí sentado. Pero sí, no, pero en Piura es muchísimo mejor. Ah, Ah, sí, obvio.
Es que yo digo, la comida del norte en realidad es muy rica. La comida Sí, del norte es muy es rica, riquísima. es muy rica. Sí, acá en Lima hay pocos lugares Hay que pocos. se come rico así como en el norte. Porque no hay los mismos ingredientes tampoco. Claro. Bueno, como último personaje. A ver, tú dinos Tú qué dinos, personajes ¿qué hay y personajes? nosotros lo construimos. Arturo Sambo Cabero. Uy. Sí lo ubican, no me Sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, ya, sí. ya. Estoy pensando. No, ¿Cuál sí, es sí. ese? Lo haría con su cajón. Ya. De ley, su cajón Y y su su guitarra. micro. Sí, Y su micro. sentadito, Y como que con terno o con camisa. con camisa. No, creo que con terno, porque en la mayoría de sus presentaciones iba con terno. Y con su ternito afro negro. blanquito. Claro, obvio, sí, con su afro obvio. blanquito, Ajá, obvio. Con Lindo, su sí. afro y su cajón. Sí, sí, así lo haría. Y con la panza, pues, obvio. Claro. gordita. Sí, obvio. Si no, no Obvio. es. Si no, no es. Claro que sí. Y bueno, ya para ir como que finalizando, como que una preguntita, o sea, ¿qué sueño tienes para para el universo peregrino? Nuestro sueño siempre ha sido el mismo. ¿Ya? Ujú. Todavía no, estamos lejos, pero nuestro sueño es tener una línea de juguetes, así juguetes, ¿no? Donde tú puedas tener a un niño de 5 años, en vez de jugar con un carrito de Marvel, juegue con su cabeza clavada, Chavín, con un Inca. Y los haga así, los haga pelear, ¿no? O sea, ese es nuestro sueño, tener una línea de juguetes en una juguetería de 45 anaqueles y que esté lleno de cosas nuestras. Ay, Qué qué Eso, chévere. eso sería increíble. ¿Te imaginas Manco Cápac versus Max Steel? Oye, que los niños así mezclan, pues. Claro. Barbie Mama Octio. Claro. Oye, sí, sería ¿no? buenazo, obvio. Claro. Sería chévere. Y o Sí. sea, con sus cositas así para personalizar y todo. Qué chévere. Sí, está muy Está muy buena la idea, de verdad. Gracias. Cuando quieran. tengas su marca de juguetes, de repente yo ya Yo con mi hijito y ya le digo, ahí voy a comprar. ¿Y qué mensaje como que, o sea, como que ya un mensaje final, qué le dirían como que a otros artistas que no tienen como que, o sea, no saben como que lanzar sus ideas, no tienen como que espacio para las ideas que ellos tienen? O sea, los espacios siempre están, Ujú. ¿no? Yo creo que es bien importante preguntar. Casi toda la comunidad de artistas y diseñadores que nosotros conocemos son súper abiertos porque, o sea, les ha costado llegar a donde están y saben de dónde vienen, entonces no le niegan un consejo a nadie, Ujú. ¿no? Nosotros tocamos muchísimas puertas al empezar. Preguntamos dónde hacer, cómo hacer, con quién hacer, a dónde ir, y nos respondieron y nos ayudaron y nos abrieron las puertas y nos llevaron de la mano, y eso nos ayuda muchísimo para poder crecer, ¿no? Entonces nos preguntan mucho chicos, ¿no? Que están estudiando cómo hago, que no hay lugares, ¿no? Y sí, o sea, si tú conoces o admiras a alguien que ya lo está haciendo, escríbele, pregúntale, anda a los eventos, hay un montón de eventos, fiestas, lugares donde nos juntamos, y siempre estamos ahí con ganas de hacer cosas y con ganas de compartir. Qué lindo, qué chévere. chévere. Y puedes dejarnos tus redes sociales, Sí, tu las redes contacto, sociales, todo. tu Claro que contacto, sí. todo, para que te puedan escribir, para que puedan ver también los productos que ustedes venden, que tienen. Origen Peregrino está y TikTok, está en Instagram como origen.peregrino. Nuestra web que tiene e-commerce es origenperegrino.com, y estamos en Barranco, en la Bajada de Baños 342, donde pueden ver nuestras piezas de lunes a domingo. Voy a ir. Yo también Sí. voy a ir. Está Me apunto. chévere. Claro que sí. El fin de semana. ¿Atienden Semana Santa? Vamos a atender Semana Santa. Sí. Ya. Iba a decirnos eso, sí. Pero es una semana fuerte para turismo, ¿no? Sí, Ya, está siendo un mes bien interesante, así que chévere, desde el mediodía hasta las 8 de la noche están invitados. Perfecto. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias, Gonzalo. La verdad que la entrevista estaba muy interesante. Gracias por habernos compartido también como que el arte y todo. Y un saludo para Diego. Sí, Hola. saludo para Diego. Y bueno, nada, síganos en nuestras redes sociales, por favor comenten, denle Denle like y compartan. y suscríbanse. Sí, Suscríbanse a lo más nuestro importante. canal, sí, para que nos estén viendo y para que no se pierdan de los siguientes capítulos. Y bueno, chicos, ya nos estaremos viendo en otro episodio. Cuídense. Chao.
No se olviden de suscribirse a nuestro programa, darle like, comentar y compartir el video. Ya nos estamos viendo.